Ya estamos, ¿no? Cierto. Bueno, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio. Mil disculpas por la demora, pero no ha sido mi culpa. Ya estamos en este tópico de peligro sísmico en el Perú. Habíamos quedado en que yo daba una primera parte y la maestra Carmen Ortiz iba a dar la segunda parte, pero ella está ahorita en Ica y tiene dificultades de contactarse, entonces posiblemente tengamos una clase corta que es la que yo voy a presentar. ¿Me están escuchando todos? ¿Me ven? Sí, A ver doctor. si Sí, doctor, se escucha. Perfecto, ya. Entonces, la clase de ahora está referida a evaluación del peligro sísmico en el Perú. Por cierto que en el libro de Ingeniería Sísmica, Geotécnica Sísmica, hay una historia de lo que nosotros hicimos pues en los años 90 y después actualizamos en los años 2000 y después lo que otros han hecho a posteriori. Así que sería una buena referencia el leer aquellos capítulos, ¿no? Como ya saben ustedes, hemos hecho en este tiempo de encierro 2 libros y el tercero ya está casi en camino hacia la imprenta. O sea, son 3 libros y todos tienen que ver, bueno, 2 tienen que ver con la dinámica de suelos, que es el curso que estamos dando ahora. Uno contiene 8 capítulos de parte teórica que hemos estado viendo poco a poco y también los otros capítulos, los 4 capítulos son ya de aplicaciones prácticas. Entre otras aplicaciones prácticas tenemos el cálculo del peligro sísmico, que lo vamos a ver ahora y que la profesora Carmen Ortiz irá en mayor detalle en la siguiente clase, porque ustedes van a tener que hacer unas corridas con el programa que llamamos Crisis 2015, generado en la Universidad Nacional Autónoma de México por el doctor Mario Ordaz y colaboradores, y que ha sido utilizado bastante aquí en el Perú, y eso es lo que queremos ver con ustedes en esta clase de hoy. Vamos a indicar acá los objetivos generales. Primero es conocer la sismicidad en el país, en este caso el territorio peruano, pero puede ser cualquier otro país. Conocer los tipos de fuentes sísmicas predominantes, ¿no? Si hay fuentes de subducción, hay fuentes de fallas lineales, hay fuentes de fallas continentales, y así sucesivamente en distintos países de Sudamérica y del mundo existen estos distintos tipos de fuentes. Hay que también conocer cuáles son los fundamentos del estudio de la evaluación del peligro sísmico, que puede ser determinista o probabilista. También las diferentes leyes de atenuación que cada año pues van apareciendo nuevas en función de registros que se han hecho. Nosotros también tuvimos una ley propuesta para la zona de Lima con uno de mis alumnos, el ingeniero Jorge Chávez. La importancia de la caracterización de un sismo de diseño la vamos a enfatizar y por supuesto la aplicación de un caso práctico. Y de hecho no doy el nombre, pero es un caso que nos tocó hacer para una de las compañías mineras que estaban en su desarrollo en el Perú. Entonces veremos la introducción en primera instancia, los fundamentos, las fuentes, lo que llamamos recurrencia sísmica, la ley de atenuación, el peligro y las conclusiones. En este mapa se ponen en evidencia las zonas más sísmicas del mundo, ¿no es cierto? Una, por supuesto, es el Círculo Pacífico, que es la que comprende a casi todos estos sismos que vienen desde aquí hasta acá y pasan también al Asia, ¿no es cierto? Pero también hay otras zonas importantes, ¿no? Hace poco han habido sismos en Turquía, por ejemplo, en Italia, también en la India, ¿no? En Japón, obviamente, que es un país bastante sísmico.
Pero además de los sismos hay la ocurrencia de tsunamis también, ¿no? Que el caso del tsunami es un aspecto de los sismos que ocurren en el mar con una magnitud mayor de 7, ¿no? Y que afectarían a la costa de los países, ¿no? Hemos tenido varios tsunamis, inclusive hay una presentación que hemos hecho con justamente el ingeniero Jorge Soto para ver qué cosa hay que hacer para diseñar anti-tsunami, ¿no? Qué tipo de propuestas se tiene, si las edificaciones van a enfrentar al tsunami o lo van a dejar pasar, etcétera. Hay cosas que podríamos eventualmente presentar, pero en un futuro inmediato. Entonces, aquí podemos ver que toda nuestra costa peruana, que es la que nos interesa, ha tenido sismos y sismos altos, ¿no? Y eso es importante para utilizarlo en nuestro diseño. Como bien saben, tenemos el continente en un lado y tenemos la placa, en este caso particular la placa oceánica que se llama placa de Nazca. Esta placa se está metiendo por debajo de la placa que llamamos sudamericana. Y en ese frotamiento que se tiene entre placa de Nazca y placa sudamericana, se generan los sismos. Los sismos que pueden ser de dos tipos, ¿no? Llamamos sismos de interfase y de intraplaca. De interfase, que es justamente en la conexión entre las dos placas, y sismo de intraplaca, que está dentro de la misma placa. Inclusive las leyes de atenuación son distintas para una y para otra. Pero además de eso tenemos sismos continentales también. Entonces es un caso pues que hay que ir definiendo cuáles son estas fuentes sismogénicas. Este es un estudio que hicieron los doctores Dorbat de Francia y con un doctor chileno, pero que está ahí en Francia también. Y estudiaron las zonas de subducción en la costa peruana. Y básicamente pudieron distinguir tres zonas, ¿no? Las líneas rojas que vemos acá definen la zona central, arriba tenemos la zona norte y la zona sur viene por debajo. De aquí lo que podemos concluir, de acuerdo a este estudio de varios siglos anteriores, es que en el caso del sur del Perú, llámese de Arequipa hacia el norte de Chile también, hay bastante recurrencia, quiere decir hay bastante homogeneidad en la generación de sismos. El gran sismo que tuvimos en 1868, ¿no? Fue uno fuerte. El sismo del 2001 no fue tan fuerte como el anterior. La longitud, aquí estamos ilustrando la longitud de la ruptura de la falla, pues no fue tan grande, pero de todas maneras fue una magnitud de Kanamori o de momento sísmico de 8.2. En el caso de la parte céntrica, es decir, Lima y zonas vecinas, bueno, lo que ha sucedido en la historia es que hay algunos vacíos, ¿no? Algunos dicen lagunas sísmicas, ¿no? En donde, por ejemplo, entre 1746 y 1940 no ha habido sismos. En cambio, en esta otra zona sí han habido sismos, no de la gran magnitud con longitudes de ruptura tan grandes como las de la zona sur, pero sí pues está moviéndose y puede moverse eventualmente dentro de poco también. No hay tanta homogeneidad en el tiempo como lo hay en la zona del sur. Y por otro lado, en la zona del norte tenemos un gran sismo en 1619 y después no tenemos una mayor sismicidad que después vuelve a aparecer en la zona de Ecuador. El otro día estaba mirando el sismo de Muisne y ahí pues se ve que hacia el norte de Ecuador, Colombia, sí hay más sismos importantes. Pero ahora nos estamos enfocando en el Perú. Este otro mapa del Instituto Geofísico del Perú
también nos indica profundidades focales y tamaño de los sismos. Y puede verse que conforme vamos del continente, perdón, de la línea de la costa hacia adentro del continente, las profundidades de los sismos van aumentando, ¿no? Como podemos ver, estos sismos son bastante profundos, algunos hay intermedios acá, y estos son más superficiales. Pero no obstante eso, también hay sismos más superficiales en zonas muy concentradas como el Alto Mayo, la zona de Quichesiguas, por aquí la zona de Satipo, la zona de Ayapata, etc. Entonces, tenemos una combinación en el territorio peruano de tantos sismos de subducción, producto de la placa de Nazca, a distintas profundidades hacia adentro del continente, como también sismos un tanto más superficiales. Y entonces eso nos indica que debemos contemplar ambos. Por los años 80, y esto aparece en el libro que estoy haciendo referencia, por los años 80, mediados de los 80, hicimos este mapa que era un acumulativo de las intensidades que podrían ocurrir o que han ocurrido en el Perú. Por supuesto que no están todas las intensidades sísmicas, no están las anteriores a la llegada de los españoles, y posiblemente zonas que no han tenido suficiente población no estén graficadas o mapeadas acá. Pero se cumple más o menos lo que estoy diciendo, ¿no? Que en la zona de la costa, y aquí hay una escala de colores, de tamaño, de intensidades, es en este caso intensidades de Mercalli modificada. Y vemos que hay grandes intensidades en la costa, y conforme vamos hacia el continente las intensidades van bajando, a excepción de esta otra zona de sismos superficiales que llamamos zona subandina, ¿no? Y que generan, por ejemplo, los sismos de Alto, Alto Mayo, también el sismo de Alto Amazonas que ocurrió el 2019, fue un sismo de magnitud 8 a una profundidad de más o menos 110 kilómetros. Pero también está Quichesiguas, también está el sismo de Satipo, que fue importante, también están los sismos del Cusco, el sismo de Ayapata. Entonces, no es que nosotros debamos concentrarnos en la sismicidad y en la ocurrencia de sismos solamente en la costa, sino que también hay posibilidades de ocurrir en la selva. Inclusive, aquí en esta zona, yo creo que debíamos hasta modificar, en eso estamos trabajando ahora, porque el sismo que ocurrió en Yurimaguas, Alto Amazonas, fue un sismo que realmente nos cambió un poco la visión, porque tienen intensidades más altas. De acuerdo a este mapa, nosotros tendríamos intensidades de 5 en toda la zona, y aquí menores que 5, 4 en la zona de la selva. Pero eventualmente estos valores podían cambiar. Los mapas que se hicieron fueron con las intensidades máximas observadas, no con intensidades que no se han observado y que pueden ocurrir sin nada. Los sismólogos, en este caso el Instituto Geofísico con el doctor Tavera y otros investigadores italianos, en base a la sismicidad, en base a mediciones, en base a modelos de ruptura, etcétera, etcétera, que para nosotros es importante estudiar, pero no en el detalle para el curso. Ellos han llegado a establecer que si se trata de sismos de subducción, hay en realidad lugares críticos en donde están en color rojo y se dice terremotos futuros, ¿no? ¿Qué significa eso? Que pueden ocurrir, porque no han ocurrido o han ocurrido mucho antes, no han ocurrido en una época y entonces es tiempo de que ocurran. Y esas zonas están frente a Lima, frente a Nazca, y también en el sur del Perú, norte de Chile. Inclusive en este estudio se menciona que la magnitud Kanamori podría ser 8, pero hay estudios posteriores, algunos un tanto alarmistas, que dicen que puede ser hasta de más de 9 grados en escala de magnitud de MB2. Los japoneses de JICA, que han hecho varios estudios con el SISMIT, han llegado a valores para Lima del orden de 8.4 o 5, pero hay otros investigadores, sobre todo norteamericanos, que piensan que la magnitud que se podría generar inclusive está por encima de 9, ¿no? No hay que asustarse, pero eso es lo que se está diciendo.
Entonces, hay interés nuestro pues en tener una buena red en Lima, no hay que tener también instrumentación en Nazca y hay que tener instrumentación en el sur del Perú y el norte de Chile. Nuestra instrumentación en el sur del Perú está bastante fuerte, me refiero al posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil. Tenemos varios instrumentos en Tacna, son como 7 u 8 en Moquegua, en Arequipa, y ahí estamos pues a la espera, porque ya no nos corresponde más al sur, eso le corresponde a los amigos de Chile. Sin embargo, en los últimos sismos que han habido en estos días, sismos en la zona de Pica, en la zona de Iquique, Antofagasta, nuestra red del sur ha sido capaz de censarlos, no con valores muy altos de aceleración por la distancia, pero estamos ahí ya listos para poder ir registrando. Cuando les mencionaba sobre las fallas cuaternarias, el doctor Macharé, que antes era funcionario del Instituto Geofísico del Perú, después del INGEMET, en coordinación con otras entidades de los países vecinos y también de los Estados Unidos, han hecho un mapa de fallas y pliegues cuaternarios. ¿Y por qué es esto importante? Porque estas fallas serían fallas que llamamos activas, es decir, que pueden generar sismos. Hay fallas existentes geológicas, pero que no son activas. Eso significa que esas fallas no van a generar sismos. Estas, por otro lado, sí podrían generar y eso ha sido estudiado plenamente. Si bien es cierto que tanto en Colombia como en Argentina, en la zona de San Juan, Mendoza, y en otros lugares, los ingenieros y los sismólogos pueden delinear fallas, ¿no? Y asignarles una falla lineal. Aquí en el Perú todavía no tenemos la instrumentación como para decir la falla del Santa, ¿no? La hemos registrado. La falla del Santa es una falla que corre, aquí se está apreciando que corre paralela a la Cordillera Blanca, ¿no? Y es una falla que no se ha movido en los últimos cientos de años, pero que sí es una falla activa y que sí se puede apreciar que se ha movido en algún momento. Entonces, ese tipo de información realmente nos falta porque más le damos la importancia, y lo digo con toda transparencia y tranquilidad, más importancia le damos a los sismos de subducción, pero no hay que olvidar a los sismos continentales que nos sorprenden muchas veces. Macharé y sus colaboradores sacaron esta descripción de todas y cada una de las fallas que existen, pues no. Algunas son bastante conocidas, la falla de Quiches, que se activó en el año 1946, por ejemplo. La falla de Huaytapallana, cerca de Huancayo, también se activó en los años 69 en particular. La falla de Tampomachay en el Cusco y otras cercanas también se han activado en los años 65 y 86. Entonces tenemos una cierta ya historia de alguna de estas fallas que se han movido, ¿no? Y creo que es conveniente iniciar. Cuando hablamos de evaluación del peligro sísmico bajo el punto de vista de la ingeniería, pensamos en realizar análisis de peligro sísmico determinístico y probabilístico. ¿En qué consiste el determinístico? En establecer un sismo de una determinada magnitud y un valor de aceleración de este sismo. En cambio, el análisis probabilístico da, como su nombre lo indica, probabilidades, ¿no? Distintos periodos de retorno. Es decir, nuestra norma cívica peruana, que ustedes conocen, indica que estamos hablando de un periodo, un tiempo de exposición de 50 años con un nivel de probabilidad de excelencia de 10%. Eso se traduce como un periodo de retorno de 475 años. Y eso es lo que dice la norma. Pero si vamos a diseñar puentes, centrales nucleares o inclusive estructuras menos importantes, entonces podemos jugar un poco con el periodo de retorno y asignarles o menos o más años para poder hacer nuestro análisis. Eso conllevará, obviamente, a determinar un valor de aceleración menor o mayor que el que nos da la norma.
La norma nos está dando para suelo rígido, duro, en la zona de la costa, un valor de 0,45 G. Eso significa la mitad casi de la gravedad que ocurrirá horizontalmente en un evento que tiene ese periodo de retorno de 475 años. Cuando vamos a hablar de peligro sísmico determinístico, lo que se hace es desarrollar un cierto escenario sísmico posible, ¿no? Y en función de eso determinar eventualmente valores del sismo de diseño. Las 4 etapas son las que estamos ilustrando en la parte más abajo. Primero, cuáles son las fuentes que producen el sismo, si son fuentes tipo área, como el M2 que vemos allí, o si son fuentes tipo lineales. Como he mencionado, en algunos países como Argentina, Colombia y eventualmente Venezuela, es, digamos, preciso poder diseñar esas fuentes tipo lineales porque están bastante bien estudiadas. En sitios como el Perú, por lo menos nuestra experiencia es que más bien tenemos que recurrir a diseñar áreas, ¿no? Y esas áreas, pues, concentrarlas, calcularlas, definirlas, como vamos a ver en la aplicación práctica. Lo segundo es la ubicación, ¿no? ¿Cuál es el sitio que queremos y cuál es la distancia que ocurrirá a qué parte, ¿no? Porque hay distancias, por ejemplo, el M2 en el punto intermedio puede ser pues cualquier punto del M2, ¿no? Sin embargo, aquí se está tomando el punto más cercano porque ese es el que daría más daño. Igualmente, en esta falla, la distancia más corta a este punto de este punto. Después viene el parámetro de intensidad, que es la ley de atenuación, por así decirlo, ¿no? Mientras más cercano o lejano estoy de la fuente que genera el sismo al lugar en donde quiero evaluar su comportamiento y en función también de la magnitud que le asignemos a este evento, entonces vamos a tener valores distintos, ¿no? Esos escenarios críticos hay que determinarlos y en función de eso tomar el valor máximo de ese escenario crítico determinado. El estudio determinístico analiza la sismicidad de cada zona que afecta al lugar, con el objeto de determinar el máximo sismo potencial que se puede esperar en cada una de las fuentes, como hemos dicho. Y ese sería el único sismo considerado en el análisis, porque se acepta que se volverá a repetir en un futuro. Pero ya no entran los términos de probabilidad, o sea, es otro enfoque, ¿no? Es un enfoque determinista. En el análisis determinístico se relacionan los eventos sísmicos a fallas activas o potencialmente activas, para determinar sus efectos epicentrales y su atenuación al lugar. Asimismo, se analizan también fallas del cuaternario, que son las que hemos visto, las fallas potencialmente activas, independientemente de su actividad sísmica, que sean capaces de originar sismos de gran magnitud para producir la ruptura de la mitad de la línea de la traza de falla. Los efectos epicentrales son atenuados a través de la distancia más corta entre la falla y el lugar de interés. Todo eso lo acabamos de ver en las figuras anteriores, simplemente lo estoy proponiendo ahí. Ahora, el análisis que llamamos de peligro sísmico probabilístico. En el análisis probabilístico, que también en inglés se llama hazard analysis, análisis de peligro en realidad, ¿no? Entonces hay varios pasos. Uno de ellos es cuáles son las fuentes, que es prácticamente similar a lo que hemos estudiado para el sismo determinista. Hay que utilizar las fuentes al igual que el estudio determinístico, pero en este caso se debe evaluar la distribución de probabilidades de la ubicación del foco. Generalmente se utiliza una distribución uniforme, lo que significa que el foco tiene la misma probabilidad de ocurrir en cualquier parte de la fuente. Luego estas distribuciones se combinan con la geometría de la fuente y permiten obtener la distribución de probabilidades de la distancia a la fuente R. En segundo lugar, hay que estudiar la
sismicidad o distribución espacial y temporal de los sismos. Y esto se hace haciendo un gráfico de magnitud con logaritmo del número de eventos ocurridos, por supuesto para cada una de las fuentes. Lo que pasa es que el desarrollo desde el tiempo inicial de la sismología, antes teníamos reportes de magnitud de ondas de cuerpo, que es el valor de m minúscula b, después de magnitud de ondas superficiales, que es m mayúscula s, o de magnitud de ondas locales, ml. Así era antes los catálogos. Sin embargo, después aparecieron el profesor Kanamori y otros más y desarrollaron lo que llamamos una magnitud de momento sísmico. ¿Y por qué se dio esto? Porque con otro tipo de definición de magnitudes se llegaba a una saturación, es decir, el rango de poder distinguir los valores de aceleración, de velocidad, de desplazamiento, de distintas magnitudes se saturaba. Por ejemplo, el MB no da más de 6.5 o algo así. Ya si uno es 7, 8, todo va a dar igual. Entonces necesitábamos una medición de magnitudes suficientemente amplia para que pudiese uno distinguir mejor lo anterior. Y eso fue el MB2. En la metodología probabilística, generalmente lo que hay que hacer es, bueno, utilizar la distribución de Poisson. Eso significa que los sismos son independientes uno de otro, no se tienen que tomar en consideración, por ejemplo, los antecesores o las réplicas, ¿no? Lo que llamamos before shocks y after shocks. Entonces hay que hacer un análisis y se hace generalmente en los catálogos sísmicos para desechar aquellos sismos que estén muy cercanos en tiempo con el sismo principal. Y eso se llama la depuración. Y hay una serie de metodologías que no voy a ir al detalle, por supuesto, pero que toman años haber trabajado en eso. Yo estuve trabajando muchos años, en los años 80 y un poco más, sobre un catálogo sísmico. Lo mantenemos, obviamente, pero ya no con tanta fuerza. Y también con varios de mis alumnos y colaboradores hemos hecho algunos estudios iniciales y han continuado otros investigadores y por supuesto tenemos, como vamos a ver, alternativas y variedades de cálculo. Entonces lo que queremos hacer aquí es tener una relación que ya Gutenberg y Richter indicaron que era lineal, pero era una relación lineal, como estamos viendo acá, para las distintas fuentes, que realmente no es infinita. Entonces hay un tope, ¿no? Hay una que le llamamos la ley de Gutenberg-Richter truncada, ¿no? Hay un valor máximo que tenemos que determinar y entonces eso modifica un poco estas relaciones. Aquí estamos viendo el movimiento sísmico, ¿no? Y aquí vienen las famosas leyes de atenuación. Y hay diferencias de atenuaciones. Bueno, en el Perú, en los años 80 o quizá antes, empezamos a utilizar unas leyes que habían propuesto en Chile. Después empezamos a utilizar diferencias entre leyes de atenuación de subducción y leyes de atenuación continentales. En los mapas iniciales que presentamos en los años 90 con Jorge Luis Castillo, tomaban esa diferenciación, lo que no se había hecho en el pasado, ¿no? Hicimos esa determinación y bueno, últimamente inclusive las propias sismos de subducción los catalogamos entre sismos de intraplaca y de interfase. Entonces hay pues avances en estos asuntos y todos estos corresponden a valores probabilísticos también, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cuál es la probabilidad de la intensidad de medida, las incertidumbres en distancia a la fuente y magnitud de los eventos se combinan para obtener la distribución del parámetro de intensidad. Y el parámetro de intensidad significa o bien sea de aceleración, también se ha trabajado con intensidad, también se ha trabajado con velocidades o aceleraciones y desplazamientos. O sea, hay muchos parámetros que uno puede utilizar. Básicamente aquí están las cuatro etapas. Y por cierto, les adelanto que seguramente la próxima clase la profesora Carmen
le va a enseñar, ya creo que ustedes tienen el programa Crisis 2015, le va a enseñar cómo se hace el cálculo, ¿no? El fundamento, porque ustedes pueden inclusive entrar a la página web del Censico ahora y ahí le pueden dar latitud, longitud y ya automáticamente les define, digamos, esos valores. Pero lo interesante es que se conozca cómo es que se llegan a esos valores y qué cosa hay detrás de ese cálculo. Y ese es el propósito de nuestra explicación ahora. Entonces, en primer lugar, tenemos el sitio y tenemos el tipo de fuente, ¿no es cierto? Estas fuentes son áreas, estas fuentes son lineales o inclusive hay fuentes puntuales. Les voy adelantando que nosotros en el Perú hemos trabajado con casi todas las fuentes tipo áreas. Después tenemos que estudiar el catálogo, ¿no? Los sismos que caen en esta zona o en esta zona o en esta zona tienen que tener pues una cierta evaluación, ¿no? Y eso le llamamos nosotros la homogeneidad del catálogo y también la tasa y el valor máximo y mínimo que tienen estos sismos y la pendiente de este gráfico. Llegamos a una expresión que la propuso en primera instancia Gutenberg y Richter, que dice el logaritmo de n es a más o menos b m. M es la magnitud, a y b son parámetros que los calculamos del análisis estadístico que hagamos de estos sismos. O sea que es un trabajo realmente de hormiga, ¿no? Y que hay que hacerlo pues cada 10, 20 años, ¿no? Nosotros trabajamos para los años 90 con sismos hasta los años 90. Y después la ola de los años 2005 o algo así, también tuvimos que añadir 10 años más de registros. Y ahora estamos en el 2020, sería momento de añadir unos 10, 15 años más, ¿no? Para ir simplemente pues depurando y afinando nuestros parámetros. Después viene la ley de atenuación. La ley de atenuación que generalmente usamos nosotros es unas leyes de fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente instrumentación como para poder decir, tenemos esta magnitud, tenemos esta ubicación y tenemos esta distancia y entonces calculamos una ley de atenuación. Lo quisimos hacer y lo hicimos con el ingeniero Jorge Chávez y desarrollamos una ley de atenuación que le llamamos ley Smith, pero pues bastante limitada porque solamente tenemos instrumentos en la zona de Lima en esos años. Ahora tenemos más instrumentos, pero no en la cantidad suficiente como para hacer un análisis muy prolijo, digamos, ¿no? Los investigadores, sismólogos, ingenieros que se dedican a eso trabajan con miles de registros, ¿no? Y así pueden llegar a tener valores mejores. Nosotros nos hemos dedicado, por lo menos el grupo que trabaja conmigo, a instalar los equipos para acopiar la data y ya para que en el futuro, pues los que quieran dedicarse a esto puedan mejorar esos registros. Y después viene la probabilidad de excedencia, ¿no? Entonces, con estos tres insumos que tenemos aquí, ¿no es cierto? Llegamos a los cálculos matemáticos para saber cuál es el valor de aceleración con una probabilidad de excedencia anual. Por cierto que la inversa de esta ordenada es el periodo de retorno. Entonces queremos saber 475 años y entramos por acá con esa inversa y llegamos acá y decimos, bueno, esta curva me da una aceleración de tantos. Lo vamos a ir viendo más adelante para ustedes. Este grafiquito ilustra lo que generalmente se hace. Lo mismo que hemos dicho, ¿no? Tenemos que tener un catálogo, ¿no? Acá tenemos un catálogo sísmico del Perú. Y ese catálogo tenemos que tener un modelo de fuente generadora de los sismos, de áreas, de líneas, de puntos. Ya mencioné que generalmente vamos a área. Con el catálogo determinamos esta relación de Gutenberg-Richter para tener una relación logaritmo de n y m con respecto a y b. Después estudiamos las atenuaciones o las tomamos prestadas. Y en función de esas tres, pues entramos al análisis probabilístico que utiliza la distribución de Poisson.
por esa necesidad de poder depurar el catálogo, porque no queremos tener en estas soluciones que tenemos de ley de atenuación y demás, no queremos tener, y de recurrencia sísmica, que básicamente así la llamamos, no queremos tener sismos repetidos, ¿no? Que sean sismos, que sean réplicas o que sean antecesores. Porque la idea es que en esta teoría los sismos vienen independientes unos de otros. Son mutuamente exhaustivos. Y en función de eso, para un punto determinado se tiene esta línea. En el trabajo que empezamos a hacer por los años 90, con Jorge Luis Castillo, hicimos ese cálculo con nuestra ley de atenuación, con nuestras fuentes sismogénicas y desarrollamos este mapa. Después han venido otros que han hecho otros mapas, etc. Pero bueno, casi todos llegamos a una misma conclusión. En relación a las fuentes sísmicas, estamos viendo acá lo que indicábamos anteriormente, ¿no? Que hay sismos que son de la subducción de la placa, que nos da focos superficiales, también hay focos en la fosa, pero generalmente aquí tenemos intermedios y profundos. Y por cierto que hay zonas que llamamos de interplaca y de intraplaca. Pero también no hay que olvidar, tenemos sismos de la corteza también, ¿no? Esta figura nos ilustra cómo es que es la sismicidad. Ese es un mapa que lo hemos tomado del Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Y que está dando los datos desde 1960 hasta el 2016. En el lado de la izquierda tenemos lo que llamamos sismos superficiales, pero en este caso es más que superficiales, menores de 60 kilómetros. Antes entendíamos superficiales como menores de 30 kilómetros. Y cuando no teníamos cómo determinar su profundidad, a todos los sismos le asignábamos 30 kilómetros si fueran superficiales y eso a veces confundía. Pero creo que es importante para ustedes que vean esto, ¿no? Sismos relativamente de superficie son, como ya sabemos, los de subducción en la costa, pero no hay que olvidar esta zona que llamamos subandina, ¿no? Que genera sismos también. Por supuesto que también genera sismos de subducción, pero profundos, por estar ya a una distancia grande, pero no olvidarse que también genera sismos de subducción, perdón, sismos continentales superficiales, ¿no? Y por ahí tenemos los sismos que ya he mencionado, ¿no? En la zona de Satipo, en la zona del Alto Mayo y todos estos quiches sihuas por acá. Entonces tenemos eso. Por otro lado, si nos vamos hasta los 200 metros, de 60 a 200 metros, aquí vemos que también se cubre el territorio nacional, ¿no? Con estos sismos. Hay más sismos en el sur, como vemos aquí en el norte, pero también hay más sismos en la zona de hacia adentro del continente. Estamos hablando de sismos más profundos. Por cierto, el sismo de Alto Amazonas, que ocurrió en el 2019, el año pasado, pues fue una magnitud de 8 a más o menos 110, 120 kilómetros de profundidad. Entonces, esa es un poco la visión. Aquí quiero narrar los estudios que se han hecho en relación a peligro sísmico. Hay algunos estudios anteriores, pero no han sido muy difundidos ni muy considerados. Con Jorge Luis Castillo comenzamos, en el caso de su tesis, a establecer unos mapas que después fueron utilizados en el mapa del reglamento 030, E030, y que de alguna manera indicaba rango de valores y distribución de los mismos. Con la doctora Escalaya, que también es profesora del posgrado, hicimos una actualización 10 años después, ¿no?, de los parámetros y llegamos a conclusiones también no tan distintas, similares. Monroy y Bolaños son dos estudiantes arequipeños que hicieron su maestría. Fueron mis alumnos, por cierto, en un curso que yo dicté en la Pontificia Universidad Católica, y sacaron también una distribución. Lo interesante es que nosotros trabajábamos con programas en Fortran y estos señores trabajaron con el MATCAD. A posteriori, el año 2009,
el ingeniero Gamarra con el doctor Zenón Aguilar también hicieron un trabajo de, yo diría, actualización y también de mejora de los trabajos hechos anteriormente, y propusieron también curvas que las vamos a ilustrar porque ese es el propósito de darles a ustedes una idea general de lo que ocurrió. El Instituto Geofísico del Perú consiguió unos recursos, me parece que era del Banco Mundial, perdón, y con la ayuda de Mario Ordaz de México y otros colaboradores y con recursos de fuera, pues hicieron un estudio que lo publicaron en el 2014, ¿no? Censico sacó un concurso para poder tener un modo de poder, cualquier hijo de vecino pueda entrar y conociendo un poco lo que se trataba, ponerle sus datos de latitud y longitud y llegar a un valor de peligro sísmico, ¿no? Y sí, efectivamente, seguramente ustedes como parte de este curso van a tener la oportunidad de utilizar con la profesora Carmen Ortiz o utilizar el programa que está disponible de Censico o utilizar el programa Crisis 2015 disponible de México, de la UNAM, ¿no? Lo que quiero mencionar es que esto ha ido cambiando bastante porque antes calculábamos solamente aceleraciones máximas, ¿no? Ahora estamos introduciendo lo que se llama el concepto de peligro uniforme, como dice también nuestra norma reciente. Es decir, no solamente nos interesa el PGA, que es el Peak Ground Acceleration, en el espectro, sino también tenemos que tener toda una serie de otros puntos, también con peligrosidad uniforme, digamos, en otras ordenadas, para poder trazar probabilísticamente no solamente el valor de aceleración máxima horizontal en el terreno, sino también a lo largo de todo el espectro, digamos, de, de distintos valores de peligro, ¿no? Y ahora con la aparición de los amortiguadores y esas cosas, pues ahora pues lo que nosotros pensábamos que solamente era 5% de amortiguamiento para edificaciones estándares, ahora hay que pensar en 10, 15 o más amortiguamientos, y eso también pues requiere un entendimiento y conocimiento. Estas son las fuentes que usamos con el ingeniero Castillo, en donde habíamos utilizado 20 fuentes sismogénicas, ¿no? La ventaja de esto es que está ilustrado y lo van a ver en el libro Ingeniería Geotécnica Sísmica, las coordenadas de cada una de las fuentes, las recurrencias, el valor de magnitud máximo mínimo, el valor de tasa y de alfa para cada una de ellas, y también el modelamiento de esas fuentes. Utilizamos 5 fuentes de subducción superficial, que son la F1 hasta F5, 7 de subducción intermedia y una de subducción profunda, que es la F20, ¿no es cierto? Y también algunas fuentes continentales, no solamente de subducción, sino continentales. En función de eso, es que eso también lo publicamos, y aquí tenemos 2 mapas de distribución de aceleraciones máximas. Este de acá a la izquierda fue para un periodo de retorno de 475 años, casi 500 años por así decirlo, pero si es que nosotros variamos la exposición o de repente variamos el porcentaje de excedencia, este es 10%, este es 2%, también para 50 años, entonces el periodo de retorno que nos resulta del gráfico a la derecha es de 1000 años, en cambio el de la izquierda es de 475, ¿no? Ah, no, este de aquí lo que hicimos fue, también es otra manera de hacerlo, este de aquí es 50 años, 10% de excedencia, y este de aquí es 100 años, 10% de excedencia, pero también podría ser
50 años y 2% de excedencia. O sea que uno va jugando para tener finalmente un periodo de retorno dado, ¿no? Entonces, esos valores son los que de alguna manera se introdujeron en el reglamento cuando modificamos en el reglamento E030 la distribución de aceleración. Con la doctora Escalaya nos atrevimos a modificar ligeramente esos cálculos, sobre todo pensando en que teníamos 10 años más de registros. Entonces el arduo trabajo se refirió básicamente a poder evaluar y trabajar con los distintos catálogos. Hay que hacerle varios análisis de heterogeneidad del catálogo, en análisis de quitar los aftershocks y before shocks y bueno, una serie de cálculos que ya están más o menos estándar y establecidos y pudimos actualizar esos parámetros. También Bolaños y Monroy hicieron, pero me parece que aquí no le hemos puesto, esta es una versión que no está correcta porque habíamos hecho, aquí mi asistente no ha fallado, porque también habíamos hecho un mapa intermedio aquí anterior para ver la distribución, pero bueno, no importa. Bolaños y Monroy de la Pontificia Universidad Católica, ahora ambos se encuentran en Canadá trabajando para compañías que trabajan con el aspecto de la minería, pues hicieron un cálculo muy parecido a las fuentes sismogénicas, llamémosle así, nuestras, ¿no? Enhorabuena que le hayan dado valor. Y con el MATCAT establecieron estos dos probabilidades, ¿no? Aquí tenemos 10% en 50 años y para distintos periodos, ¿no? Esa sería la introducción. O sea, como tenemos el espectro de peligro uniforme, esto es para PGA y esto es para 0,2 de valor espectral. Entonces así uno puede ir calculando. No voy a mayor detalle. Después, señor Carlos Gamarra, que por cierto ha sido también alumno del posgrado, como ustedes, aquí, y el doctor Zenón Aguilar, que era su asesor, hicieron un estudio complementario y más profundo posiblemente de las fuentes. Las dividieron en interfaz intraplaca y fuentes continentales. Y básicamente les voy a mencionar que cuando uno entra a ese programa de Sensico, en realidad lo que está introduciendo son estas fuentes y estos parámetros de recurrencia, ¿no? Ellos llegaron a establecer también valores y también para distintos valores de valores de periodos, ¿no? O sea, espectro de peligro uniforme. Entonces aquí tenemos esto de aquí para PGA y este de aquí para 0,2. Pero así como para 0,2 hay para 0,4, para 0,1, distintos valores que uno tiene para poder establecer su llamado espectro de peligro uniforme. El Instituto Geofísico del Perú ya en el 2014, con el apoyo de esta gente y con recursos del Banco Mundial, eso sí me consta porque yo he tenido oportunidad de estar en Washington visitando al Banco Mundial y propusieron estas fuentes, un tanto distintas a las nuestras obviamente, sus propias fuentes y también produjeron esta distribución. No sé si es que estos resultados están disponibles a manera de un programa de cómputo que uno puede entrar y hacer la corrida como si está en Sensico. Pero lo que sí sé es que en el caso de Sensico se está utilizando lo de Gamarra y Aguilar. Este es el caso de Sensico, ¿no? Entonces es parecido, de repente está algo modificado a lo que habíamos mencionado con relación a Gamarra y Aguilar. Y estas son las 29 fuentes que se utilizaron, fuentes de interfase, fuentes de intraplaca
y fuentes continentales, ¿no? En función de eso es que es en SENSICO uno puede hacer uso de sus corridas. Y aquí estarían los resultados, ¿no es cierto? Entonces, los análisis se han hecho para tipo de roca, digamos, suelo tipo B en la norma de International Building Code y se dan los valores de aceleración tal como se están ilustrando en este caso. Igual que anteriormente, eh, este correspondería, es cuestión nomás de jugar y ver aquí las cosas. 10% de 50 años es un periodo de retorno de 475 años. Y aquí 2% de 50 años es un periodo de retorno de casi 1000 años, ¿no? Entonces ahí ya tenemos distintos periodos de retorno para ser calculados. Ustedes van a tener que hacer su cálculo de repente para 1 o 2 puntos y ver todos los resultados, cómo se pueden interpretar en términos probabilísticos. Muy bien, en términos de la cuantificación de la recurrencia, he mencionado Gutenberg-Richter, aunque en realidad Gutenberg-Richter tomó una información que tenían los japoneses anteriormente y que se puede llegar a la conclusión que la relación entre el número de sismos de magnitud mayor o igual a m versus m da esta recta con los parámetros de A y B, que dependen de la región y son además constantes. Aquí hay varias alternativas de calcular estos parámetros que nosotros estuvimos muy metidos hace tiempo, ¿no? Hay el método de mínimos cuadrados, que es sencillo y fácil de entender, y hay el método también estadístico de máxima verosimilitud, me acuerdo del nombre, que también es un cálculo estadístico. Y por supuesto que hay otros cálculos adicionales y hay toda una materia de poder establecerlos aquí. También hay posibilidad de truncar esta relación de Gutenberg-Richter, como hemos indicado acá, ¿no? Porque esas magnitudes, que esto no se va al infinito, ¿no? Esto no se va al infinito. Entonces hay que decir, no, esta es la no puede generarse una mayor magnitud, entonces de alguna manera jalo a esta curva y la condiciono. Y por eso se llama Gutenberg-Richter lineal y esto se llama Gutenberg-Richter truncada. Los parámetros de A y B, el parámetro B, la pendiente, como estamos viendo acá, y el parámetro A es función de qué magnitud estoy utilizando como valor mínimo, ¿no? Porque si utilizo este valor va a ser un A distinto a que si utilice este valor acá. Entonces esos cálculos se hacen pues ahora automáticamente, se actualizan los datos y se avanza de alguna manera, y eso es lo que estamos transmitiendo a ustedes. En el caso de Sensico, pues este fue un trabajo que Sensico concursó para algunos postores. El grupo del doctor Salón Aguilar fue el que tomó este trabajo. Y aquí en estas 29 fuentes sismogénicas, cuando nosotros trabajamos en los años 90 teníamos más que 20, aquí hay 9 más. Para cada una de las fuentes uno tiene que introducir 4 parámetros, además de las coordenadas de cada una de las fuentes, obviamente. Y son los valores mínimos y máximos de la fuente, así como el valor de beta, que está relacionado a B, ¿no es cierto? Y de la tasa, que es el valor de A. Entonces, tasa y beta son básicamente esos parámetros, digamos, que llamamos de recurrencia sísmica, para no ir en mucho mayor detalle, ¿no? También aquí hay un problema que hay que tener en consideración y es el cambio de magnitudes, ¿no? Porque si bien es cierto, ahora todos reportamos, cuando el sismo es grande, magnitudes MW, ¿no? Todavía hay gente, cuando el sismo es pequeño, que reporta MB o reporta ML muchas veces o otro tipo de magnitud MS. Entonces hay que tener una conversión porque no se puede trabajar papas y camotes juntos, sino tenemos que tener o papas o camotes. Y entonces las magnitudes tenemos que retrabajarlas a un valor uniforme y con ese empezar a hacer la parte estadística. Como había mencionado, vean ustedes que estas zonas de la costa
tienen valores de 8.4 como valor máximo. Pero según algunos investigadores recientes, eso habría que estudiarlo, de repente es una materia de una buena tesis de grado de maestro, si alguien se interesa. Hay alguien que dice que no, el valor de 8.4 es muy pequeño, estamos hablando de 9 o algo así, ¿no? Entonces habría que ver cuál es el efecto de ese valor. El valor de magnitud mínima sí es sencillo de calcular porque se puede apreciar fácilmente, ¿no? Y donde ya no, digamos, donde ya se dispara la recta, pues ahí se corta en términos mínimos, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que si es que la curva no es recta, sino que se pone curva, entonces ahí no están todos los sismos que deberían estar. Ese es básicamente el resultado, ¿no? Entonces hay que hacer todo un cálculo que pues hay que sacarse sombrero para aquellos que lo han hecho o lo hemos hecho en el pasado. Es bastante engorroso y bueno, es importante esa contribución. Estoy admitiendo acá gente, no sé, que me están dando. Bueno, en términos de leyes de atenuación, hay muchas leyes de atenuación y han empezado a aparecer leyes de atenuación de subducción, porque antes el interés era sismos tipo Los Ángeles, California, que no son sismos de subducción, sino son sismos, digamos, de otra naturaleza, más superficiales, ¿no? Pero nosotros necesitamos, para los sismos nuestros, de la placa de Nazca, necesitamos sismos de subducción y leyes de atenuación que estén referidas a sismos de subducción. Allá por los años 90, Youngs y otros sacaron, y hemos trabajado nosotros mucho con esas leyes de atenuación, pero han aparecido otros, ¿no? Atkinson y Bohr, que son básicamente de servicio geológico, García y otros. Este de Chávez y otros, ese es el trabajo de mi alumno de tesis, en base a los registros que tomamos en el CISMIT. McBerry, Shao, Arroyo es una española que hizo su tesis doctoral, Borochet, que es de Chile, Abrason es de Canadá. Entonces, como ven ustedes, hay muchas leyes de atenuación. Y cuando se trata de leyes de Cortés, o sea, son continentales, pues también hay bastantes sismos, ¿no? Bastantes leyes de atenuación. Sadie y otros, que es la que nosotros utilizamos en los años 2005. Abrason y Silva, y bueno, una serie de otras referencias que es conveniente tenerlas a la mano. Felizmente todas estas referencias las tenemos a disposición. Las leyes de atenuación están en función del tipo de suelo, como he mencionado. Y aquí estoy usando la nomenclatura del International Building Code, que clasifica los suelos en A, B, C, D, E. Acuérdense que para la clasificación de la norma peruana, la E030, estamos hablando de S0, S1, S2, S3, S4. Que por cierto, nosotros estamos proponiendo, con la maestra Carmen Ortiz, estamos proponiendo que en realidad se cambien un poquito los rangos, porque no nos parecen que lo que está en la norma es lo más apropiado, pero eso ya es cuestión de tomar ese partido. Hay por eso una comisión que la maneja CENSICO con relación a esta norma, la norma sismoresistente, y en eso estamos discutiendo. Lo que se quiere decir acá es que va a ser distinta la ley de atenuación en base al tipo de suelo con el que estemos trabajando. Aquí estamos viendo qué tipos de sismos de subducción hay. Estamos viendo que hay sismos de interfase, los que he mencionado, y los sismos de interparque. Los sismólogos y geofísicos, además de simplemente ubicar cómo son los sismos, encuentran allí la diferencia en términos del mecanismo de falla, ¿no? Así como nosotros en geología vemos que podemos poner, digamos, en un gráfico cómo es que son las fallas que están ocurriendo, ¿no? Y para eso pues hay
la manera de poder hacer los estereogramas. También en la parte de sismología hay posibilidades de distinguir si el sismo es intraplaca, digamos, cuál es el mecanismo focal que está ocurriendo en esos sismos. Ahí nomás lo dejo porque ya el resto hemos tenido hace poco un muy buen curso de sismología para ingenieros con un profesor cubano que ha sido bastante en detalle y con bastantes referencias. En términos de sismos de interfase e intraplaca, para poder distinguir uno de los otros, hay todas estas referencias que hago mención, Youngs, McBurry, Chow, que son experiencias de los Estados Unidos, de Australia, de China, Canadá, etc., ¿no? Y simplemente para que vean ustedes que no es tan sencillo el cálculo, pues por ejemplo la ley de Young, esa que utilizamos, sí, porque estaba disponible en aquellos años, da para la roca esta ley de atenuación en donde tiene que entrar todos esos parámetros y también tiene que dar la ley de atenuación no solamente para el periodo cero, que es el PGA, ¿no? Sino también para cada uno de los periodos para hacer un estudio de peligro uniforme, ¿no es cierto? Y hay parámetros C1, C2, C3, C4. Afortunadamente, programas como el CRISIS 2015 que ustedes van a tener la oportunidad de hacer, tiene incorporado ese mecanismo de atenuación y entonces uno tiene que, es más fácil hacer el cálculo, porque introducir todo este paquete de matrices es complicado. Lo tuvimos que hacer cuando vimos el caso de la ley de atenuación que le llamamos SISMIT, ¿no? Y hay que hacer bastante trabajo de estadística y qué sé yo. Felizmente somos ingenieros prácticos y entonces ya eso está introducido en el programa. Esta es la ley propuesta por McBurry. Él ha utilizado 16 sismos de interfase, 9 sismos de intraplaca y son de Nueva Zelanda los sismos, ¿no? Entonces también tiene su ley. Para roca llega a estos parámetros, los estoy poniendo ahí simplemente a manera de ilustración. Zhao también utilizó información, 1520 sismos de interfase y 1725 de intraplaca. Entonces él cambia ahí si es de interfase o de intraplaca, le cambia un factor si es 1 o si es 0. Y han tomado datos no solamente de Japón, sino también de Irán y los Estados Unidos, y es un trabajo mucho más serio. Y además se aplica para suelos tipo B, C, D y E también, ¿no? Son mucho más, digamos, complejos estos cálculos. La ley de Abrahamson y otros utiliza 63 sismos de intraplaca, 46 sismos de interfase y sismos, incluyendo nuestros sismos peruanos, ¿no? Y tiene también sus valores ahí. Y todos estos valores están, pues como digo, ya incorporados en esos programas. Además de los sismos de interfase y de intraplaca, que son básicamente de subducción, también tenemos sismos de corteza superficial, que son los que están ahí ilustrados como letra C. Y para eso son también otras leyes, ¿no? La de Sadie y otros, Abrahamson y otros, Bohr, Campbell y Bosonia, Chu y Yang, qué sé yo, hay muchas leyes de atenuación. Y por supuesto, cada cual tiene sus referencias y sus ecuaciones, ¿no? Esta es otra, la de Abrahamson. Bueno, son complejas. Afortunadamente, las de Bohr, afortunadamente ya están estos incorporados en los programas y los podemos simplemente llamar y utilizar ahí. Como lo va a ver la profesora Carmen. Chu y Yang tienen también sus propias ecuaciones. Ven ustedes que la cosa se está complicando. Este es el paquete de programas que tengo entendido. La ingeniera Carmen no va a poder venir hoy porque, como mencioné, está en Ica y han tenido una dificultad haciendo un ensayo de medición de ondas de corte vertical en un pozo de 42 metros. Entonces
la laptop la estaba utilizando tratando de acabar eso y regresarse mañana. Entonces ella me dijo, por favor, discúlpenme a los alumnos de que no voy a poder estar ahora, pero que va a ser una clase de recuperación tratando básicamente sobre la manera de introducir los datos y estar al día con eso. Entonces este es el paquete que en realidad nosotros conocemos el programa Crisis desde antes, ¿no? Crisis la versión 2007, Crisis la versión 2003, varios desarrollos han venido dándose por el profesor Mario Ordaz y colaboradores. También es un programa, otro programa bastante conocido, que es el programa DECTRA, que también lo deben haber escuchado, que lo que hace es procesar registros sísmicos, también por el mismo grupo del doctor Mario Ordaz allí. Nosotros cuando trabajamos en los años 90, finales no, inicios, trabajamos con un programa que lo tuvimos que prácticamente seguir, era el programa del profesor Maguire, ¿no? Que se basaba en la metodología inicial de Allen Cornell. Entonces ahí teníamos que hacer una serie de malabares para poder llegar a nuestra solución, porque por ejemplo el programa RISC en esos años solamente tenía una ley de atenuación. Entonces corríamos por un lado las fuentes sismogénicas de subducción y por otro lado las fuentes continentales. Y después uníamos los datos, ¿no?, en términos probabilísticos. Era más compleja la cosa y ahí pues varios de los ingenieros ahora ya mayores son los que pasaron por eso. Pero ahora la cosa es mucho más sencilla en términos de ya la combinación la hace directamente el programa. Y también hay paquetes que se compran para poder hacer estos análisis ya más sofisticados. Ahora viene el término de sismo extremo, ¿no? Ahora, para determinar cuál es el sismo máximo que ha ocurrido, que puede ocurrir en un determinado lugar, entonces es cuestión de ver qué información existe. Por eso es que es bueno tener los mapas de ISOCISTA. Nosotros estamos ahorita trabajando en una nueva compilación de sismos históricos, ¿no? Que también hizo muy acuciosamente el doctor Enrique Silgado. Él tiene varias publicaciones, la pueden ver en mi página web también, varias publicaciones de los sismos históricos. Estuve en el archivo de las Indias varias veces sacando pues datos y haciendo un paquete de mapas de isocistas que nosotros hemos adaptado, copiado, como se le pueda llamar, y ahora estamos ampliando un poco ese panorama, porque es muy importante para este proceso, decir, bueno, ¿cuándo ha sido ese máximo? Y hay así gente en Sudamérica y por supuesto en otras partes del mundo que se dedican justamente a eso. Su especialidad es estudiar los que llamamos sismos históricos. Me acuerdo de varios colegas de Ecuador, de Venezuela, de Colombia. En Colombia los padres jesuitas se metieron mucho a la parte de sismología y de mantener una red en la Universidad Javeriana, se llama esa universidad. Lo mismo que en la zona de Boston, ¿no? Lo que llamaban Boston College, de los jesuitas, y también habían ahí interesados en hacer la sismología. El padre Cabré, que ya murió, era el que mantenía el observatorio de San Calixto en La Paz, ¿no? También otro jesuita ya muerto. Pero, bueno, a veces lucubro, yo digo, si los jesuitas hubieran tenido la red aquí en el Perú, estaríamos mejor en la parte sismológica. Pero, en fin, ese es simplemente un pensamiento. Acá hay un paquete que lo que hace es tener, digamos, el catálogo sísmico y poder trabajar con él. Si yo tengo un proyecto, esto es para hacer el estudio determinístico, ¿no? Si yo tengo un proyecto, en este caso, sin la menor duda que es una planta de la industria minera,
Entonces yo pongo ahí, digamos, este es un programa que en realidad lo hicieron en el Geofísico hace bastantes años. Y yo era miembro del consejo directivo allí, tuve la oportunidad de tener y aprender a usar este programa. Lo que hace es graficar, ¿no? Entonces uno puede hacer un corte aquí y en función de ese corte ver cuáles son las profundidades, etcétera. Aquí estamos viendo tres profundidades. La de 0 a 60 kilómetros que está en rojo, la de 60 a 300 que está en verde y la de más de 300 que está en azul. Entonces eso nos da una idea. Y en función de eso uno hace este corte, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando de, para el estudio determinístico del sismo de diseño. Entonces vemos que hay, por un lado, esta es la gráfica, ¿no es cierto? Aquí está bajando la zona de subducción, pero también hay sismos superficiales. Entonces uno tiene que escoger, determinísticamente hablando, cuál es el sismo de subducción poco profundo, cuál es el sismo de subducción profundo, tipo intraplaca, el sismo de corteza y el sismo de corteza cercana al sitio. Entonces aquí hay 4 sismos y esos 4 sismos se evalúan de esta manera. Estamos hablando de un estudio hace bastantes años, posiblemente ahora habría que modificar algunas cosas. Estamos hablando que las leyes de atenuación son las que proponía Young y otros, ahora hay leyes muy distintas. Entonces aquí estamos viendo la magnitud del evento, 8.5 en el gráfico de la izquierda, 8 en el gráfico de la derecha, la altura, la profundidad, la distancia, etcétera, y todo eso nos llega a determinar, pues, como se trata de estudio determinístico, a veces uno toma no solamente el promedio, sino el promedio más una desviación estándar, ¿no? O en otros casos 2/3 del valor máximo, etcétera. Hay una serie de triquiñuelas para poder determinar ahí qué valor de sismo máximo obtengo. Este es sismos continentales de 7.4 MW y de 7, y entonces uno para la distancia pertinente también le asigna los parámetros y llega a una determinación. Ven ustedes aquí tenemos valor de MW para las distintas 4 fuentes determinísticas, valor promedio más una desviación estándar y salen los valores. Aquí el valor máximo está alrededor de 0,40 G, ¿no? En el estudio determinístico. También cuando tenemos una ruptura de falla, uno puede determinar qué magnitud tiene ese sismo que se puede generar siempre y cuando conozca la longitud. Y la longitud tendría que ser en metros acá. Entonces uno calcula el valor de magnitud y también calcula la atenuación pertinente. Quizá aquí puedan ver cómo es que utilizamos cuando se trata de fallas activas, ¿no? Estamos hablando de la falla Chaquibamba, la falla de Quichesiguas, la de la Cordillera Blanca, que es bastante larga, o la de Rioja Moyobamba, que son fallas más, digamos, en 2 lados, ¿no? En 2 lados. La falla de Huaytapallana, la de Calles, Trigal, Solarpampa, que son esas fallas que hemos visto al principio de la existencia del mismo. Y aquí vamos a hacer una aplicación del peligro sísmico probabilístico. Lo que queremos es estimar la aceleración del terreno y el espectro con 10% de probabilidad de ser excedido en 50 años. Significa periodo de retorno de 475 años. Ya creo que ustedes lo conocen, ¿no? Entonces es un caso real. Le vamos a dar a cada uno de ustedes la posibilidad de hacer un cálculo, ¿no? Felizmente son pocos. Ya no vamos a repetir el emplazamiento, sino distintos lugares, dándoles la ubicación, el latitud, longitud, el tipo de suelo y que recurran a Sensico. Pero además de Sensico, que tengan la experiencia de poder utilizar el programa Crisis 2015, ¿no?
Eso sería, digamos, el ejemplo. Y la ingeniera, profesora Carmen Ortiz, la siguiente clase, porque hoy día seguramente no está disponible por las razones que le he mencionado, pues va a comenzar a estar seguro que ustedes tienen ya el programa operativo y que pueden entrar fácilmente al programa del Censico. Entonces, esto de aquí está hecho con lo del Censico que mencioné, ¿no? Ahí está el lugar de desplazamiento, es una zona cercana a Lima, están las fuentes de interfase y corticales en el lado izquierdo y la de intraplaca en el lado de la derecha. Se entra al programa que es bastante parecido. Este es el programa Crisis justamente, ¿no? El Crisis 2015. Entonces, ahí hay un amarre entre Censico y el programa Crisis. Aunque el programa Crisis, la última versión que hemos recibido es un poco más moderna, así que habría que ver eso bien. Y bueno, todos los datos que vamos a ir en detalle con ella, cómo se pone la fuente, cuál es latitud, longitud de cada uno de los puntos de la fuente, qué tiene que ser en términos de las agujas del reloj para determinar esos lugares, tener sus parámetros de recurrencia y también las atenuaciones que ya están afortunadamente medidas en el programa. Entonces no tienen que ponerle ustedes todas las leyes, que eso toma un montón de tiempo y esfuerzo. Aquí están las intensidades que ordenadas quieren para calcular, ¿no? Si es el PGA, si es 0.1, 0.2, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de amortiguamiento? ¿Cuál es la ordenada espectral? Bueno, todo eso lo van a ver en detalle. Y finalmente el programa, que no se ha modificado mucho. Vean ustedes que aquí están todos los distintos leyes de atenuación que se utilizan, ¿no? Está en la de Abramson de interfase, está la de intraplaca, está la de Arroyo, que debía ser Y. Esta es la del Smith, que es la ley que hicimos con el ingeniero Jorge Chávez, Sadie, Shao, etc. Y pueden haber más ahora, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ir asignando a la fuente que está estudiando qué tipo, si es que uno le parece que debe obedecer tal y cual ley, ¿no? Obviamente que si es sismo de corteza tiene que venir con una ley de atenuación de corteza. Si es una ley de un sismo de subducción intraplaca, con una ley de intraplaca. Y si es de interfase, con una ley de interfase. Y así sucesivamente, para finalmente llegar aquí abajo para el punto en estudio en esta distribución, ¿no? Aquí están las aceleraciones y aquí está en la inversa de la probabilidad anual, que es la periodo de retorno. Aquí estamos viendo la aplicación. Estamos viendo que uno puede calcular varios a la vez, ¿no? Estamos hablando de periodo de retorno 100 años, 500, 1000, 2500, 10.000 años. Generalmente estos son los valores que uno, al hacer un estudio de peligro sísmico, le otorga al contratista, al diseñador, a quien lo contrata a uno, ¿no? Porque si bien es cierto, nuestra norma dice 475 años, pero posiblemente si se trata de un puente, entonces ya hay legislación en donde dicen, no, usted tiene que tomar 2.500 años de retorno, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces hay toda esa variedad y esa gama de valores. Después viene ya la última parte que quería ver con ustedes y es, mira, hay tantas cosas que lo que tenemos que hacer es un árbol lógico de decisión, lo que le llaman logic tree, ¿no? Y aquí hay que ver que este árbol lógico uno puede combinar una con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos sismos continentales que le estamos dando el 100% de validez a esta ley. Pero en lo que se refiere a sismos de subducción, yo estoy repartiendo en partes iguales a Youngs, Atkinson y Burr, McBerry y Shaw. Todo va a ser función de qué peso le quiera dar uno. En el pasado nosotros hacíamos esto y se acabó.
Pero ahora no, ahora con esta mayor variedad uno tiene un poco más de confianza porque le están dando un determinado peso a determinada ley, ¿no? Y aquí está el asunto. Estamos viendo cómo va variando los valores en función de las distintas leyes de atenuación. Tenemos la de Young, la Atkinson y Bohr, McBurry, Shaw, individualmente. Pero para dar nuestro resultado las combinamos y estamos combinando a 25% de probabilidad cada uno, ¿no? Por ejemplo. Aquí estamos viendo eh, la aceleración máxima en roca y estamos utilizando leyes de atenuación mucho más recientes y es probable que el PGA sea superior al obtenido en esta aplicación. Entonces hay que tener mucho cuidado, requiere eventualmente pues el criterio es lo que se quiere decir, ¿no? Aquí estamos hablando del gráfico. Estos son, aquí en el eje de abscisas tenemos PGAs, ¿no? Peak Ground Acceleration. Y aquí tenemos la probabilidad anual de excedencia. La inversa de esto es el periodo de retorno, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos 1 en 100, ¿no? Que son 100 años y así sucesivamente. Entonces, aquí son 1, 2, 3, 1000 años, ¿no? Y entonces uno entra acá, pero no es un valor único, sino son varios valores que se tiene que sopesar de alguna manera en el árbol lógico, el árbol lógico que hemos dicho. En esta parte de aquí estamos viendo ya el valor promedio, ¿no? Que son estos puntitos de acá, y estamos viendo ya los espectros de respuesta. Acuérdense que generalmente vamos a 3 segundos de periodo, pero con este asunto de las amortiguadores ahora en la base tenemos que ir todavía más lejos, ¿no? Esto es quizás para antes. Igualmente tendríamos aquí lo que se llama el peligro uniforme, ¿no? La respuesta del peligro uniforme. Y esto es para 0.47G también, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es lo que estoy ilustrando, cómo es que combinamos unas con otras, ¿no? Continental, como dije, cerramos con Young's, perdón, con SADI, no vamos a hacer ningún otro cálculo. Pero con intraplaca tenemos 4 alternativas, interfase tenemos 4 alternativas, porque hay una diferencia entre intraplaca e interfase, ¿no es cierto? Y eso tenemos que combinar. O bien vamos por este lado, o bien vamos por este otro lado, ¿no? Porque ya tenemos que tomar una decisión de cuál de subducción es. Y bueno, finalmente en este gráfico ya combinado todo esto, aquí tenemos periodo de retorno. Esto es solamente para pico, ¿no? Peak Ground Acceleration. Aquí tenemos 100 años, 475 años. Este es el famoso valor de 0,40, ¿no? Promedio. Este es lo que usamos en la norma es 0,45, pero acuérdese que es suelo tipo B, ¿no? Entonces ahí también hay un poco de confusión. Si fuese 2500 años, que también es unas controversias que se han armado ahí, sobre todo si se trata de puentes, si se trata del tren eléctrico, si se trata de otras estructuras de importancia, miren, esto se eleva hasta 0,80 aproximadamente, en función del promediarlo de acá. Y estos son los 2000 años, o sea que aquí claramente se ve esa influencia. Por otro lado, aquí estamos viendo los valores de periodos, ¿no? De periodos de 0, 0.2 y 1, que es lo que prácticamente pide la norma, ¿no? Y esto solamente es para 4, 7, 5 años. Entonces estamos viendo que este de aquí se compara al de acá, ¿no es cierto? Porque este es el Peak Ground Acceleration, 0.47. Pero para los otros van subiendo y después va bajando. Es como el espectro que baja, ¿no es cierto? Entonces ese es el resultado de lo que nosotros queríamos ver. También hay una que llamamos desagregación sísmica, ¿no? ¿Cuál de las fuentes son las que tienen mayor importancia, mayor influencia, más influencia? Este es el árbol de decisiones lógicas, ¿no? Que se utilizan en algunos proyectos, ¿no?
estamos viendo acá. Y eso ya es cuestión digamos, ya de más avanzado cálculo, ¿no? No vamos a llegar a eso con ustedes porque eso ya requiere un poco más de conocimiento, pero lo que sí podemos ver es qué cosa hemos hecho acá, ¿no? Entonces, la ley de atenuación de interfase, estamos dividiéndola, le damos el peso similar a las tres primeras y aquí lo dividimos en 0,15 y 0,10 para que la suma sea 1. Aquí 3, 0,15, 0,10 y aquí 4 porque cada uno tiene una parte. Como ven ustedes, corteza se aplica acá. Cuando se trata de intraplaca, se aplica esto. Cuando se trata de interfase, se aplica esto, ¿no? Entonces, como ustedes aprecian, el asunto pues no es tan sencillo, sino que requiere un poco más. Y con esto ya llegamos a las conclusiones. Yo pensé que iba a terminar antes, pero bueno. Las conclusiones son las siguientes. El territorio peruano presenta una gran sismicidad en la zona de subducción, como hemos visto. En el Perú, las fuentes sísmicas que predominan son de interfase, intraplaca y continentales. Existe una gran variedad de leyes de atenuación según el tipo de fuente sísmica y el tipo de sitio. Y van a ir saliendo más y más y más. Por supuesto que algunos son contradictorias con las otras, entonces hay que saber discernir bien cuál es la que vamos a utilizar y no usar cualquiera. Las leyes de atenuación se actualizan en lo que estoy diciendo hace un momento, mientras el número de registros sísmicos se incrementa. Esa es la necesidad de poder tener pues unos buenos registros en un buen número. Y ser independientes, no depender de lo que dicen los chinos o lo que dicen los americanos o lo que dicen los colegas de países vecinos, sino tener nuestra propia ley. Eso pretendimos hacer aquellos años con el ingeniero Jorge Chávez y desarrollamos nuestra propia ley de atenuación, pero con insuficiente número de registros y insuficientes puntos, no solamente para Lima, por ejemplo. El análisis de peligro sísmico requiere de una evaluación permanente, debido a que se actualizan las leyes de atenuación y la distribución espacial de eventos sísmicos. O sea que hay bastante todavía por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer, como diría Vallejo. Bueno, yo creo que con eso hemos terminado lo que quería ver con ustedes. Y bueno, como menciono, la profesora Carmen estará con ustedes la siguiente clase. El día de hoy no va a poder estar. Yo ya no tenía más material porque nuestro plan era que de la primera parte y ella se encargue del resto. Si hubiese alguna pregunta breve, estaría dispuesto a contestarla. ¿Quién está manejando aquí? ¿Ya nos dejaron solos? Oh, ¿quién está ahí? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. A ver. Tengo una pregunta. Las Adelante. leyes de atenuación que se han mostrado, todas son para roca. ¿Ha mencionado por ahí para tipo B o nos podría explicar esa parte? No, sí, es correcto. Las que hemos mostrado es para roca, ahí fue claramente indicado, pero también hay para tipo suelo, ¿no? Y suelo resistente. Entonces hay una gran variedad de distribución y a veces hay confusión, ¿no? Porque algunos usan una ley que no corresponde al suelo duro, ¿no? Sino corresponde de repente a un suelo blando. Sí, efectivamente, hay influencia de las condiciones del suelo en la ley de atenuación. Gracias, doctor. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, tenía una duda con respecto a las fuentes sísmicas. ¿Qué criterios se tiene que adoptar para poder definir la geometría de una fuente sísmica una vez que tengamos ya el catálogo sísmico completo? Bueno, esa es una tarea que en realidad la pedimos muchas veces a los sismólogos y nunca contestaron, ¿no? Por eso es que cuando en los años 90 nosotros lanzamos, como ustedes han visto, nuestra fuente sismogénica, lo tuvimos que hacer prescindiendo de la información sismológica o
geofísica, lo cual por supuesto que no está bien, pero lo teníamos que hacer, porque hay una diferencia entre el científico y el ingeniero. El científico quiere que todo sea perfecto y no le importa el tiempo ni el dinero. En cambio, los ingenieros, no, nosotros tenemos un presupuesto y tenemos un tiempo para entregar el informe. Esa es la diferencia. En ese sentido fue que lo que nosotros hicimos, porque lo hicimos nosotros, obviamente, fue, como usted bien dice, revisar los catálogos, agruparlo de alguna manera, ver de qué forma esta agrupación podría darle la menor, digamos, dispersión de los datos, ¿no? En términos de sus parámetros de recurrencia, en términos de sus profundales, etcétera. Y en función de eso es que, siguiendo además la lógica, ¿no? Hay fuentes tan superficiales y obviamente tendría que hacerse en eso. ¿Y por qué le dividimos esas 5? ¿No? Ahora hay de repente 10. Dividimos porque no queríamos tampoco ir a mucho más detalle y vimos que con las 5 era suficiente para poderlas agrupar de una mejor forma. Después obviamente hay fallas como la falla del Santa, hay fallas en otros lugares, pero no había suficientes datos como para decir, bueno, voy a modelar como hacen los colombianos o como lo hacen los sanjuaninos y los mendocinos en Argentina, en donde ellos tienen muy bien estudiadas sus fallas lineales. Ellos tienen dónde está el sismo, qué mecanismo de falla tiene, etcétera, etcétera. No pudimos hacerlo, no habían datos suficientes. Entonces nosotros hemos estado luchando entre la falta de información y la falta de voluntad de compartir la información. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque eso es una realidad. Entonces, ante eso, lanzamos nosotros a la piscina, quizás sin agua, y después ya han venido los trabajos posteriores. Pero quizás el mérito que se tiene es haber lanzado esto de una manera seria por primera vez, y después han venido las mejoras, obviamente, ¿no? Y es como el ingeniero tiene que trabajar, ¿no? Pero con lo que tiene, sacar un producto, y si ese producto va a tener que ser mejorado, obviamente que sí, pero esperamos mucho, pues, por esas famosas fuentes sismogénicas que corresponden a la geología, a la geofísica, a la sismología. Eso es lo que le puedo contestar. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? O ya creo que podemos. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, doctor? Una consulta. Me quedó algunas dudas con respecto a la investigación que se hizo con la ley del SISMID en el año 2007, creo que fue. Quisiera saber qué pendientes quedaron para ese trabajo. Creo que fue un trabajo muy bien hecho en su momento, pero años después se empezaron a encontrar ciertos cálculos que no estaban, digamos, hechos completamente o algún alcance más para el análisis en roca, por ejemplo. Sí, correcto, correcto. ¿Qué se hizo? Bueno, se consultó bastante con la gente experta en estadística, ¿no? Porque es un problema, pues, bastante matemático, bastante estadístico, ¿no? Me acuerdo que Jorge Chávez consultaba mucho con la gente de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería Económica y Estadística, porque es el modelo que se utilizaba, ¿no? Si bien es cierto, los economistas y los científicos están en ese campo, entonces sí consultamos. Ahora, había pocos datos en esos años, ahora hay muchos más y ahora todavía hay un mejor discernimiento porque la red, por ejemplo, del SISMIT en suelos es bastante diversa ahora para Lima, ¿no? No se puede decir lo mismo para otra zona del país, pero en Lima hay bastantes datos desde aquellos años que empezamos. Acuérdense que, como ya lo he mencionado en alguna presentación anterior, antes los sismos de los años 40, en términos de aceleraciones, ¿no? Solamente tenían un acelerógrafo que estaba en el Parque de la Reserva, después se mudó al otro local y después simplemente se abandonó el de la Parque de la Reserva. En realidad, nosotros como SISMIT pusimos nuestro equipo porque ahí funcionaba el Ceresis y había una buena empatía con el ingeniero Giesecke. Pero todo lo que se registraba en esos años en la estación Parque de la Reserva, que estaban frente a la embajada, a la residencia de la embajada americana, era con equipo nuestro.
el Instituto Geofísico no tenía equipo ahí, no tendría interés tampoco, me imagino. Entonces, toda esa gama de datos fue la que hemos utilizado. Por supuesto que puede ser mejorado, por supuesto que hay oportunidad de poder recopilar mayor información. Nosotros tenemos un espíritu de compartir la información y eso es lo que es más importante. No progresamos si es que no la compartimos. Y hay otra gente que puede tener mayor dedicación o mayor formación en el campo de las estadísticas y llegar a una mejor función. Sí, era un trabajo complejo, pues, porque ya era alta estadística la que se utilizó. Pero esa confusión del tipo de suelo, no, eso no es con Jorge Chávez, eso es después. Hasta yo tengo entendido, ¿no? Y la gente se confundía porque en el trabajo de Gamarra, creo que estaba claro que era para suelo, no sé si C o D, había un poco de confusión ahí, ¿no? Por eso es que ahora hay que ir aclarando esos tipos de suelo. Y la otra confusión es que nuestra norma E ahora, en vez de tener A, B, C, D, ahora tiene S0, S1, y eso es más confuso porque además es un poco más impreciso, llamémosle así, ¿no? Sí, efectivamente hay que hacer bastante más trabajo en eso y bueno, felizmente tenemos varios aquí de los alumnos que podían utilizar esa información y poder hacer su trabajo, que sería muy apreciado para los colegas, ¿no? Eso es lo que les puedo responder. Muy bien, yo creo que ya con esto superamos pues las 2 horas que he estado acá y sería hasta el próximo jueves que ya le tocaría a Carmen cubrir las horas, pues y yo sé, nos veríamos antes de Navidad probablemente, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces muchas gracias y hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor.